arreglo y del acuerdo que se llegó con la empresa Catón Nací para la extensión de la concesión en el puerto de Montevideo por 50 años más. Una circunstancia que desde el Frente Amplio se cuestiona. Justamente ayer la bancada Frente Amplista estuvo reunida, al igual que los blancos en Torre Ejecutiva, preparando también la interpelación, ¿no? Viendo digamos, aspectos jurídicos y políticos para argumentar justamente respecto a todas las preguntas que se le van a hacer en el Parlamento por parte de los senadores Frente Amplistas, ¿no? Y bueno, y allí se saca en las últimas horas un comunicado de parte de la bancada diciendo que, bueno, que Heber actuó con dolo y negligencia en la negociación precisamente con esta empresa. Vamos a recibir al senador Frente Amplista Mario Vergara. Esta mañana nos acompaña. Gracias por estar con nosotros, Un gusto, Mario. estar nuevamente con ustedes. Claro que sí. Bueno, de fuerza renovadora ahora, ¿no? Con su ingreso formal. Hemos ingresado formalmente al Frente Amplio porque obviamente también venimos del Frente Amplio, pero bueno, es un hito, un escalón importante para nosotros y un orgullo integrar formalmente ya las estructuras del Frente Amplio con todas las... de lleno, ¿verdad? Claro, y con toda la proyección que eso se puede implicar políticamente después, ¿no? Así que seguro vamos a tener tiempo de charlar de eso. Pero vamos a empezar por este tema de la interpelación que justamente ayer la bancada por un lado del Frente Amplio, los blancos por el otro lado en Torre Ejecutiva preparando, y desde el Frente Amplio se dice que Heber actuó con dolo. ¿Por qué se entiende? No, se plantea la posibilidad, no estamos afirmándolo. Nosotros pensamos, en primer lugar, que el acuerdo es un escándalo. Es una decisión enorme del gobierno firmar un acuerdo en donde se le da por 50 años más, pero también los 10 que le quedan, o sea, por 60 años, un monopolio. Se genera, de hecho, un monopolio en la actividad de contenedores en el puerto, lo cual, para generar un monopolio privado, hay que hacer una ley. Eso no se hizo, por lo tanto, se está violando la Constitución. Y además generar un monopolio y eliminar la competencia en el puerto viola la ley de puertos, viola la ley de la propia concesión cuando entró TCP y Catón Nací y viola la ley de competencia, o sea, flagrantemente ilegal. Y supuestamente el gobierno hacía esta negociación y evidentemente de manera muy débil porque entregó una cuestión enorme por la amenaza de una demanda sobre justamente un reclamo del manejo en el puerto y la pretensión de exclusividad que tenía Catón Nací. Claro, lo que dice el gobierno es que se evita el juicio, este juicio de 1.500 millones de dólares. Lo que pasa es que nosotros decimos que ese juicio no tenía fundamentos jurídicos sólidos y la cifra que se manejaba era disparatada, era como un cuco más bien, pero no tenía sentido con el nivel del negocio. Pero lo que mostramos ayer justamente, que fue apareciendo en el proceso del trabajo hacia la interpelación, es que este tema ya estaba dirimido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es decir, la máxima autoridad judicial en materia administrativa en el año 2012 ya laudó el tema de que Catón Nací no podía tener una pretensión de exclusividad o de monopolio porque eso estaría violando la ley de puertos y que la Administración Nacional de Puertos la que tiene, y el Poder Ejecutivo quienes tienen, digamos, la iniciativa de la política portuaria y del manejo del puerto. Por lo tanto, la supuesta razón del juicio, no le vemos fundamentos. ¿Y la inversión, la inversión de la que se habla, que son casi 500 millones? O sea, primero iba a que quede despejado que incluso ya estaba dirimido en la órbita de la justicia administrativa nacional, que el fundamento jurídico de esa demanda era muy débil y el Estado seguramente lo iba a volver a ganar como ya lo ganó. ¿Y el gobierno no tenía conocimiento de este fallo? Bueno, ahí es donde... Mire, el gobierno decidió no pedir ningún informe jurídico, ni a la jurídica de la ANP, ni a la jurídica del Ministerio de Transporte, ni contrató ningún informe jurídico externo. El gobierno ha manejado hasta ahora los mismos argumentos jurídicos de los informes de la empresa. Por eso, a veces lo que nos genera esa duda es en esa mesa de negociación de qué lado estaba el interés nacional. O sea, nosotros no podemos afirmar que el gobierno conocía debería haberla conocido. La hubiera conocido si hubiera solicitado, por lógica, los informes jurídicos a sus propias jurídicas. O sea, lo que tiene el Frente Amplio es que el gobierno no solicitó informes jurídicos antes de tomar esta decisión. Eso quedó clarísimo. Tuvimos que llegar a la órbita judicial para que el gobierno nos entregara las resoluciones, que la resolución en donde el Consejo de Ministros aprueba
aprueba el acuerdo y delega en el ministro Heber la firma, no tiene antecedentes propios, es decir, no hay un expediente administrativo. Es simplemente el acuerdo que llegó del cielo y la resolución del Consejo de Ministros. Y en todo el proceso no hay ningún informe jurídico solicitado por el Estado, ningún informe económico. No solamente que evalúe esto del juicio potencial, que hubiera quedado claro que el juicio no tenía mayor fundamento, como ya lo definió el TCA hace casi una década, sino que además ni siquiera hay un informe económico que diga cuánto vale lo que se le está dando. 60 años de monopolio. ¿Esto perjudica económicamente al país? Sin duda, porque generar un monopolio donde no es necesario... Pero la inversión esa de casi 500 millones de dólares ¿no balancea un poco esa pérdida? No, y le voy a decir por qué. ¿No hay un punto medio para el Frente Amplio? Si no era este acuerdo, ¿cuál podría llegar? No, un acuerdo basado en esa amenaza que no tenía fundamento y la entrega de 60 años de monopolio en el puerto, que tiene un valor infinito, digamos, es un dineral de beneficio que se le está dando a esta empresa, contra 0 pesos de pago, 0, no tiene punto medio. ¿Y UPM no tiene también un monopolio muy parecido con el ¿Perdón? No, UPM no presta servicios... No presta un servicio público. Pero tiene un monopolio. No tiene un monopolio, hay otra empresa más también que produce, pero además produce en su propia actividad. No le presta servicios a la actividad económica o a la población en Uruguay. Es una inversión que produce determinada cosa, al igual que Montes del Plata, o sea, no es una única empresa, para exportar. No tiene nada que ver con la prestación de un servicio público como es el servicio portuario. Es absolutamente incomparable. Pero, senador, acá lo que pasó que... la empresa belga, ¿le dicen tantas formas a Catún Nazi? Si la no verdad es Catún Nazi, no sé cómo se dice. Capaz que vos, senador, sabés cómo se dice. Tengo entendido que es Catún Nazi. Bueno, Catún Nazi. Ellos tenían el monopolio de las grúas porticón, las grúas esas polentas grandes, ¿no? Pero déjame terminar. ¿Y qué es lo que pasa? Aparece Montecón, que con otra tecnología para mover contenedores puede hacer el mismo trabajo que hacían los otros, ¿no? Pero también se dice que en los gobiernos anteriores se le dio también mucha mano y se le dio gran proyección a Montecón con toda la inversión que hizo, que le empezó a competir directamente con la movida de contenedores a Montecón, que estaba con esas grúas que esas sí son propias de la empresa. Eso es lo que está pasando. Eso que usted dice que se dice es equivocado. En primer lugar, siempre hubo competencia en el puerto. Nunca Catún Nazi o TCP tuvieron ningún tipo de monopolio. Es más, cuando hubo pretensión de que lo tuviera, fueron al Tribunal de lo Contencioso y el Tribunal de lo Contencioso le dijo, acá hay un marco de competencia, lo dicen todas estas leyes y su pretensión de exclusividad no tiene andamiento. Pero la pretensión y hubo más empresas que hacían el movimiento de contenedores. O sea, nunca hubo un monopolio. El gobierno actuó, los gobiernos, porque la concesión de Catún Nazi 2001. O sea, pasaron varios gobiernos y siempre hubo actividad de contenedores en los muelles públicos, en los muelles de la Administración Nacional de Puertos, que arriendan para que otras empresas también hagan esa actividad. Claro. O sea, no hay ninguna cuestión. Esta no es una disputa entre dos empresas, esta es una disputa con el interés general. Pero más o menos, lo que está pasando en teoría es eso. Hay una disputa entre Montecón y la empresa belga. La empresa Montecón ha invertido mucha guita. Bueno, yo le hablo cuál es la perspectiva política que nosotros tenemos. Nosotros no estamos ni para defender a Catún Nazi, ni para defender a Montecón, ni para defender a ninguna empresa en particular. Nosotros queremos, primero, que se cumpla la ley. La ley dice tiene que haber competencia y que haya competencia. Este acuerdo elimina la competencia y le da un monopolio a una empresa. Y eso no es aceptable. La pretensión de la interpelación es que se dé marcha atrás con este acuerdo. ¿Se puede dar marcha atrás? Bueno, una posibilidad. ¿Llevar a la justicia, por ejemplo, al ministro o llevar a la justicia a los responsables de haber negociado este acuerdo? ¿Cuál es la finalidad de esta Todas las posibilidades están abiertas. Quiero hacer un comentario sobre la pregunta de las inversiones para que no quede colgada. Sí. Hoy por hoy esas inversiones no son, hoy por hoy, por un buen rato, esas inversiones no son necesarias en el puerto de Montevideo. Porque cuando uno ve la actividad de contenedores, tanto donde está Catún Nazi como en los muelles públicos, ¿sí? Hay un 50% de capacidad ociosa. ¿Qué quiere decir eso? Que para esta actividad hay medio puerto que está disponible, libre, sin uso.
O sea que podríamos duplicar la actividad de contenedores con la infraestructura actual. O sea, hacer una nueva terminal, que es lo que está planteado, no es una necesidad del puerto mirado en su conjunto como interés nacional, sino que esa inversión es funcional, tal como está diseñado el acuerdo, a mantener el monopolio. Porque el Estado increíblemente, el gobierno increíblemente en este acuerdo, se ata de manos en sus capacidades regulatorias. Libera tarifas, o sea, se dejan de regular tarifas. Un monopolio desregulado es la peor situación. Y además se ata de manos de volver a llamar competidores para una nueva terminal, mientras no se use más del 85% de la capacidad de TCP. Justamente esta inversión es para aumentar la capacidad. Se sobreinvierte para que ese nivel de capacidad no se llegue a utilizar y por lo tanto no se llame competidores. O sea, esas inversiones no son necesarias hoy en el puerto y están al servicio de mantener por 60 años el monopolio de la empresa belga. ¿Sobre qué curso de acción posterior? Bueno, nosotros tenemos ahora la instancia de la interpelación para que finalmente el ministro nos termine de explicar por qué hizo esto, cuáles son las razones que están fundamentando el entregar 60 años de monopolio sin un informe jurídico, sin un informe económico, o sea, sin bases para decir la demanda que nos quieren hacer tiene sentido o no, está claro para nosotros que no, y sin bases para explicar porque ni siquiera se evaluó cuánto vale lo que se está dando. O sea, para nosotros es realmente escandaloso ¿Cuánto vale acuerdo. para usted? Y vale miles de millones de dólares. Hay tanto detalle en esto. Uno, por ejemplo, es que el Estado se compromete a seguir dragando el puerto a costa del Estado. Y pasar de 13 a 14 metros el dragado del puerto le cambia el valor al puerto de manera sustancial, porque va a permitir que vengan barcos transoceánicos, digamos, de mayor dimensión y por lo tanto el negocio se multiplica. O sea, no es factible tener un número, pero sí órdenes de magnitud que como piso estamos hablando de 1.500, 2.000 millones de dólares, porque estamos hablando de un negocio por 60 años en régimen de monopolio y eso es lo que nos parece inaceptable, totalmente desbalanceado. Senador, en la interpelación nos gustaría recibir más las explicaciones que hasta ahora no tuvimos y en la medida en que eso no se dé, no descartamos ninguna vía, ¿verdad? O sea, posiblemente si nosotros confirmamos nuestra idea de que puede haber un abuso de funciones, porque no se puede entregar la cosa pública de esta manera, como si fuera del gobierno de turno, sin informes institucionales del Estado. Bueno, sí, no descartamos la vía judicial. Bueno, por eso habrá que esperar a ver si esos informes no están, ¿no? No, que no están es seguro, porque nosotros ya solicitamos todo el Entonces proceso podrían llevarlo a la administrativo. justicia sin la interpelación. ¿Perdón? Entonces podrían llevarlo ya a la justicia sin la interpelación. Si No, es su nosotros interés. vamos a la interpelación es para el llamado a la responsabilidad política. Claro. Y nuestra sospecha es que no va a haber más elementos nuevos y es una oportunidad más que ¿Usted tenemos entiende para... que se podría llevar a la justicia por el abuso de funciones justamente por no solicitar estos informes, digamos, No solo estatales? por no solicitar informes, por todo el proceso que de la forma de decisión y de la firma del acuerdo, es algo que tenemos sobre la mesa. Vamos a dar esta última oportunidad que es la interpelación y después vamos a evaluar la vía judicial. Le cambio de tema porque si no se nos va a ir solo en Es que esto. sobre el puerto vamos a estar hablando informe, meses, le puedo asegurar. Senador, leyó el informe de ayer de la empresa belga sobre que está infundada todo lo que es... Sí, no es un informe, es un comunicado que reacciona de alguna manera a lo planteado por esto, pero lo que plantea en ese comunicado no invalida en absoluto el planteo de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dictaminó que la empresa no puede tener ninguna pretensión de exclusividad, no le dio la razón a la empresa y sí le dio la razón al Estado, en el tema que es esencialmente el mismo que utilizan como elemento para la posible demanda. O sea, el comunicado de ayer de la empresa
no modifica en un ápice ese hecho. Ahí va. Bueno, le paso el tema de los combustibles, que también Sí. ha sido el del debate de estas últimas semanas del Frente. Tampoco le ha gustado este nuevo modo de cálculo, ¿no? Según la paramétrica. Bueno, nos han tocado aumentos mensuales, ¿no? Ahora, desde el director del CAP se dice que ya en septiembre hay una tendencia a un cálculo que daría una baja ya para el próximo 1 de septiembre. No les gusta esta manera, pero ¿qué maneras serían las correctas para el Frente Amplio? ¿Qué pasó en 15 años? Porque no estamos hablando en el aire de comparar con una cuestión hipotética. En los hechos, ¿qué hizo en 15 años el Frente Amplio con las tarifas? Las tarifas en general en los 15 años, en términos reales, bajaron, es decir, subieron menos que la inflación y mucho menos que los salarios, porque los salarios estaban subiendo. ¿Qué pasó en este periodo? Y ojo, el petróleo llegó a estar al doble del precio de lo que está hoy. Llegó a estar a 140 y pico de dólares. También estuvo planchado se mucho bajó, tiempo. no mucho tiempo, el petróleo, cayó ¿no? a 30 y pico de dólares un tiempo corto y después subió a órdenes de 50 y pico, 60 dólares. Pero fue aquel escalón que de un petróleo que estaba en 20, después 60, 80, 100, llegó a 140 dólares. ¿Y cómo fue la estrategia? Bueno, cuando subía mucho y muy rápido el petróleo, el fisco absorbía parte de ese costo para no trasladar a tarifas, porque hubiera sido criminal subir las tarifas de combustibles a ese nivel. Lo mismo pasó con el tema de la tarifa eléctrica. Cuando el petróleo bajaba, ahí sí se aprovechaba para que ANCAP y el Estado recompusieran un poco la parte financiera. O sea, el Estado ajustaba una vez al año, solo muy excepcionalmente hubo algún otro ajuste, y operaba como un estabilizador, como un colchón para que no existieran justamente estos saltos bruscos. Siempre hay que tomar en cuenta el precio del petróleo, siempre hay que tomar en cuenta el tipo de cambio, son los costos naturales, eso no es el problema. El problema que genera el mecanismo de ahora es, primero, que el Estado no procura hacer un colchón estabilizador. Traslada, suba, baja, traslada todo al consumidor. Eso es muy riesgoso, genera mucha incertidumbre y genera mucha inestabilidad el hecho de que se esté ajustando todos los meses. ¿Pero no hay que darle tiempo a esta modalidad? Yo creo que no, porque creo que no es bueno de por sí ajustar todos los meses, porque genera, para la gente que tiene que tomar decisiones, tanto una familia cuando planifica sus gastos, como, imagínense, los sectores productivos donde el combustible es un factor importante en la estructura de costos, es muy difícil planificar si uno no sabe qué precio van a tener los combustibles el mes que viene, en 2 meses, en 6 meses o en 8 meses. O sea, darle una estabilidad de precios por un año, como se hacía antes, más allá de que en el medio se podían absorber costos o en la otra dirección aprovechar una baja, bueno, pero estabilizaba y daba cierto marco de certidumbre para quienes toman decisiones. Por lo tanto, para nosotros es muy inconveniente que se esté ajustando sistemáticamente y además renunciar a la posibilidad de que el Estado pueda ayudar a la gente estabilizando. ¿Y si se aplica de manera más precio de los espaciada? combustibles. Bueno, eso debería hacerse, como decía hoy, nosotros ajustamos. Se habla bimestralmente, Claro. cada 2 meses. Bueno, eso es lo que está, de hecho, en la ley. Nosotros, esos artículos de ley fueron parte de una negociación en que sacamos aquel artículo que lisa y llanamente hablaba de la desmonopolización de los combustibles, ¿no? Y bueno, el gobierno ahí quiso plantear, bueno, que querían hacer un ajuste cada 2 meses. ¿Negociaron eso por esto? Se negoció, fue un paquete de negociación en donde se quitó la desmonopolización y bueno, ojo, la ley no obliga al gobierno a hacer lo que está haciendo. Le da la herramienta. La herramienta ya la tenía, porque el Poder Ejecutivo tiene la potestad de fijar el precio de los combustibles. Se explicitan cosas que antes también se consideraban, los precios de paridad de importación, el precio internacional del petróleo, el tipo de cambio. Lo que agrega la ley es lo de cada 2 meses como máximo, que esa era una decisión sobre todo del gobierno. En nuestra opinión, los ajustes tienen que ser mucho más espaciados para dar estabilidad y certidumbres para quienes tienen que planificar la órbita del presupuesto familiar y
la producción, reitero, sobre todo en esos sectores donde el combustible realmente tiene un peso importante. Una cortita antes de la despedida que tiene que ver con la interna. Ahora, Fuerza Renovadora como sector dentro del Frente. ¿Se va a buscar un frente dentro del Frente? ¿Buscar alianzas como en su momento fue el Frente Liber Seregni, que después bueno, se deshizo? Es decir, hay otras fuerzas que han entrado. ¿Se va a buscar consensos para fortalecer, digamos, lo que sería la tercera pata dentro de la interna? Se está trabajando en eso, efectivamente, porque nosotros sentimos que hay varios grupos en el Frente Amplio con quienes tenemos una enorme sintonía política, tenemos una sensibilidad muy similar y vemos el mundo y los procesos políticos de manera muy conjunta, cosa que ya se está verificando en el propio accionar político, en el accionar parlamentario. Por lo tanto, sí, estamos dialogando con todo un conjunto de sectores, aspiramos a que haya una mayor confluencia programática y bueno, y si tiene eso un formato electoral, por ejemplo, para las elecciones internas del Frente en el mes de diciembre, también estamos trabajando con esa posibilidad. O sea, efectivamente, junto con otros sectores en el Frente Amplio, estamos dialogando para ir hacia una mayor confluencia programática y electoral que creemos que le va a hacer bien al Frente Amplio, así como existen otras patas bien consolidadas que también contribuyen a fortalecer al Frente Amplio. Bueno, quizás la pata de la cual nosotros naturalmente pertenecemos hoy está un poco más disgregada y es natural por el bien del Frente Amplio y también por fortalecer esta tercera pata. ¿Se está mirando la posibilidad de una presidencia o participar de ese colegiado de la presidencia? Bueno, ahí estamos hablando ya del Frente Amplio. Sí. Vamos a ir camino a una elección de autoridades. Hay un montón de... Primero hay que cerrar la autocrítica, el balance, cerrar la discusión sobre las líneas de acción política futuras del Frente para hacer un mejor Frente Amplio. Eso se va a hacer en el Congreso en octubre y en diciembre van a ser las elecciones. Nosotros pretendemos que el presidente del Frente y los presidentes o las presidentas de las departamentales se hagan en la elección del 5 de diciembre. Pero lo importante es todo el proceso y conformar una dirección colectiva de apoyo de los sectores, de múltiples apoyos, que no quiere decir una presidencia colectiva. Para nosotros apuntaríamos más a que haya un presidente o una presidenta, pero en una estructura de dirección, claro, de conducción. Pero tiene que aparecer una figura de consenso, ¿no? Consenso o de un amplio acuerdo, porque el Frente hoy no está en condiciones de tener un candidato único, no va a haber un candidato único, pero tampoco está en condiciones de tener una disputa fratricida, ¿verdad?, demasiado disgregada, atomizada. Creo que nosotros vamos a trabajar por tener algún acuerdo amplio sobre alguna compañera o algún compañero que culmine siendo la presidencia del Frente Amplio, pero al margen de esa figura, que obviamente nunca es fácil encontrar y acordar, pero vamos a trabajar para eso, la conducción del Frente tiene que tener apoyos mucho más sólidos de todos los sectores frente amplistas y de las bases, o sea, una lógica mucho más colectiva, porque hemos aprendido las lecciones y eso es lo que el Frente Amplio necesita. Gracias, Mario Vergara, por venir esta mañana. Ha sido un enorme gusto. Al programa, y vamos a ver en definitiva en qué termina esta interpelación de la próxima semana. Como decíamos, los blancos también están preparando su artillería, por denominar de alguna manera, porque van a tener que esgrimir allí argumentos jurídicos y también argumentos políticos, y lo que todo el mundo quiere es el bien para el país, ¿no? Claramente.